Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro programa de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión quiero presentaros a un compañero, fotógrafo de naturaleza y educador, muy centrado en la fotografía macro y en la composición, aunque como veremos trabaja en muchos ambientes. Creo que casi todos los que estaréis aquí conoceréis a Fran Nieto, y los que no, seguro que quedáis encantados con su trabajo y su manera de ver la fotografía. Hola, Fran, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Bienvenido. muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias a los que estén escuchando este podcast cuando lo oigan, por la mañana, por la tarde, por la noche, sobre todo en esta época así un poco convulsa, pues Sí, intentaremos entretener más que otra cosa, que es lo muy importante, bien. que nos lo pasemos bien. Ujú. Yo he hablado de la fotografía macro. Vamos a ir poniendo un poquito de tu trabajo para que la gente pueda ir viendo. Yo te conocí a través de ahí, ¿no? A través de la fotografía macro. No sé si es en lo que más tú has centrado tu interés, es parte de una trayectoria. Pues yo empecé a hacer fotografía macro cuando era jovencito. En el instituto teníamos un grupo de amigos muy influenciados todos por la época de la revista Natura y Félix Rodríguez y estas cosas, y había un ambiente pues apasionado de la naturaleza y empezamos a salir al campo. Hacíamos censos, hicimos algún trabajo de medición de las víboras que tenemos por la zona, Ujú, y para documentar todo esto pues hacía falta alguien que hiciera fotografías. Como no había nadie, pues a mí siempre me gustó y ujú, poco a poco empecé a enterarme de cómo iba esto. Los primeros resultados eran sumamente denigrantes. Estábamos trabajando con cámaras muy malas, sin ningún tipo de accesorio, y era imposible enfocar un bicho pequeñito, una flor, era totalmente imposible. Así que sí. poco a poco, gracias a que tengo algunos contactos que viajaban al extranjero, pues pude hacerme con algunos libros en inglés. Y Close Up, por ejemplo, de John Shaw, que para mí me cambió la forma de hacer fotografía, fue un libro revelador. Por fin entendí cómo había que exponer para que te quedaran claras o oscuras, o quedaran bien o no se quemaran. Era muy difícil acceder a la información. Después descubrí algunos libros como el de Laguillo, del fotómetro. Bueno, esto es Ujú, el paleolítico para la gente que nos esté escuchando seguramente, pero yo empecé a hacer fotografías muy jovencito, tengo ahora 52 casi años, y ujú. de esto hace pues 35, claro, ha cambiado muchísimo el panorama. No está mal, no está mal. Hombre, Muchísimo. lo básico de la fotografía, digamos que puede ser lo mismo, ¿no? Lo Lo que, claro, importante para es, que la tecnología, pues sí, sí ha cambiado, ¿no? lo importante no ha cambiado en absoluto. En Y absoluto. poco a poco, pues, aparte de ir haciendo fotografía macro, que siempre me ha gustado muchísimo, pues yo hice alta montaña, hice escalada, y siempre era muy interesante enterarte de los paisajes que veías y sobre todo poder compartirlos. Lo de compartir siempre ha sido una cosa que me ha gustado mucho. Trasladar la información que tengo a otras personas, pues que no la tienen, y recibir también, empaparme de lo que saben otros, Sí. que soy muy curioso y me gusta aprender. Mm. Sí, yo la verdad que una de las cosas que transmites, bueno, hay que decir que tienes tres libros publicados, son, ¿no? Hay uno de fotografía macro, el de composición y ahora el de revelado, pero luego has trabajado también en revistas, eh, luego ya veremos, tienes también un canal de YouTube. Entonces, bueno, yo creo que ahí nos sentimos un poquito identificados, yo por lo menos me identifico un poquito también en tu manera de ver la fotografía, porque más allá de hacer fotografía, a ti lo que te gusta también es vives la fotografía y te gusta enseñar fotografía, te gusta compartir conocimientos. A mí me gusta mucho la parte técnica de la fotografía, es una de las patas de los fotógrafos que suele coger un poquito más, Ujú. y también me gusta mucho la parte estética, y también es otra pata que suele coger, y por eso pues suelo dar bastantes cursos, tanto de composición, también doy muchísimos cursos de iluminación, de flash, Ujú. sobre todo de flash de mano, que es una cosa que hoy en día pues lo puedes llevar en una mochila 3 unidades y puedes hacer muchísimas Sí. cosas. Por Y, ejemplo, sí, perdona, perdona. No, y- iba a y lo impor- decir, hablando de lo de la iluminación y tal, tenemos aquí varias fotos de macro. Si quieres, pues sí. bueno, podemos comentar un poquito, ¿no? Esa iluminación que tú le aportas a la fotografía macro, que no todo el mundo lo utiliza, ¿no? Sí, hay gente que prefiere la iluminación natural, sobre todo las escuelas del norte de Europa, que son muy poco propensas al uso de iluminación artificial, pero yo siempre entendí que la fotografía era justamente dibujar con luz, y si la luz es buena, pues estupendo. Yo a veces, cuando la luz es muy bonita, a primera hora de la mañana, con la luz muy rasante, pues hago fotografías por la mañana, pero
es que esa luz dura muy poquito tiempo. Ujú. Esta foto que estamos viendo es bastante curiosa porque yo soy nikonista por accidente. Uno de los amigos que teníamos, que era un poquito mayor que nosotros, hacía fotografía submarina, bueno, un poquito bastante mayor que nosotros, y tenía una Nikon, por aquel entonces tenía una FM2, y tenía algunos accesorios de macro, entre ellos un objetivo, y como me lo dejaba, pues yo me compré una Nikon Eso. porque Ujú. antes de Suele eso pasar eso, suele pasar. era más fácil compartir cosas. Antes trabajaba con Pentax, con una Ricoh que llevaba bayoneta de Pentax, fue la primera cámara reflex que tuve, que ya con 17 años, que empecé a trabajar muy, muy jovencito y los primeros 2 o 3 sueldos me los gasté en fotografía, la verdad, y en ropa de montaña. Y un poquito más tarde pues me cambié a Nikon por eso. Y Ujú. esta foto en concreto pues fui con un amigo a un parquecito que tenemos por aquí, el Parque Natural das Fragas do Eume, que es el bosque atlántico mejor conservado de Europa, una maravilla, sobre todo las partes menos accesibles de la parte alta. Y a mí se me olvidó la tarjeta de memoria, no sé si te suena eso. Alguna vez ha pasado, pero lo vamos a decirlo en voz bajita y que no se entere mucho. No, al final, si todos nos confesáramos Oh, nuestros secretos más profundos, nos daríamos cuenta de lo poco originales que somos. Pues no llevé tarjeta, la había dejado ahí en el lector de tarjetas para guardarlas en el disco y no la había recuperado. Y no llevaba, tengo una cajita de peli para meter todas las tarjetas de memoria y tampoco la había traído, la había dejado al lado de la que había copiado. Y entonces mi amigo usaba, yo uso, por aquel entonces usaba Compact Flash y él usaba SD. Así que esta claro. es una foto hecha con una Canon, que al final da igual con qué fotografías. Lo importante, como decía, es la luz. Y en esta pues hay una iluminación natural muy pobre, estamos debajo de en una zona de sombría, en una ladera norte muy, muy, muy sombría. Ujú. Y estábamos, pues no había salido el sol, estaba muy nublado todavía. Así que aquí luz natural pues hay muy poquita. Hay un flash por ahí, rebotado en algunos difusores. Yo suelo utilizar unas cartulinas plastificadas que me aguantan muchísimo tiempo. Y el fondo son unas hojitas que estuve colocando cuidadosamente para hacer un fondo bonito. Al final, la fotografía macro y la fotografía de retrato, para los que le gusten más otras facetas, es que se parecen muchísimo. Un retrato Sí. al final lo que tienes es una buena luz, un buen fondo, un buen atrezo. El atrezo pues puede ser las gotitas que le ponemos a veces cuando vamos en días muy fríos y conseguimos que estén allí. Bueno, otras personas prefieren utilizar sprays con un poco de cuidado, se pueden son iguales porque que estamos acostumbrados a ver el rocío, la forma de las gotas no es ni remotamente parecida. Y básicamente un retrato es encontrar bonito con un fondo bonito. Sí, Una al buena final expresión. aquí Y, es en vez de estar fotografiando a una modelo, pues la modelo es, en este caso, ¿no? Esta setita pequeñita, pequeñita. oye, ¿no te parece un buen modelo, mi modelo? Sí, 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 tiene unas curvas bien, bien Mira qué curvas. sugerentes. Sí, sí, sí. Mira. Sí, Lo, al lo final es bueno, encontrar. sí, lo bueno Te que digo con tiene un poco de. además. Perdona, que a veces te piso. Ujú. No, Sigue, decía sigue. que a veces el bosque, el sotobosque, ¿no? Nos permite una zona, como decías, sombría, que yo creo que para el macro le viene muy bien, porque al final tenemos un entorno que muchas veces está en sombra y para ese trabajo de aportar luz externa, pues digamos que es mucho más sencillo que si estuvieses al sol, que igual tienes que utilizar algún tipo de paraguas o protección para matar un poco esa luz tan fuerte del sol, ¿no? En macro normalmente asociamos una buena iluminación con una luz muy suave. Mm. Días nublados, en vientos suelen ser los que más nos gustan. Pero bueno, a mí me gusta que el sujeto tenga la luz que resalta las características que posee. En el caso anterior, pues resaltábamos un poquito los bordes para darle un poco de profundidad. Y en este, pues me animé a hacer esto ya es lo que se ve ahí arriba brillando es el sol Mm. y ya es un día ya con una luz muy fuerte. Utilicé el flash para iluminar la parte inferior, un par de flashes con algunos difusores y un diafragma bastante abierto para que el sol que se filtraba a través de las ramitas de los robles que había por encima, pues diera ese efecto. Sí, para que rompiese un poquito, ¿no? El efecto estrellado quizás, ¿no? Ujú. Sí, parece, bueno, en un segundo nivel de interpretación parecería que la estrellita está iluminando
Sí, a sí. la seta, ¿no? Y tiene ahí unas connotaciones de la noche y otra serie de Ujú, historias. ujú. En este caso utilicé un objetivo antiguo que me gusta mucho porque con las ópticas modernas hemos solucionado casi todos los problemas de las ópticas. Y en algunos casos, estos efectos de halos que se producen ahí en las palas del diafragma, estos colorines que aparecen por ahí, con un objetivo moderno posiblemente no salieran o serían mucho menos notables. Así que recurrí a una óptica ya antigua, este creo que es un Júpiter, una óptica rusa, Sí, y sí. quedan resultados muy curiosos. Es curioso, ¿no? Bueno, les voy a poner a la gente aquí, ¿no? Bueno, estos halos, así, bueno, algunos son más habituales, pero estos sobre todo que tienen diferentes colores, ¿no? Son los que tú comentas, que a Sí. veces pasan en estas ópticas antiguas. Pero es curioso porque ahora eh, hay como una búsqueda para buscar fotografías antiguas de eso, de rebuscar en el cajón de los recuerdos y rescatar ópticas antiguas, ¿no? Con efectos de estos, o no sé, un catadióptico con el buque curioso que hace, ¿no? Cosas para buscar un poco, ¿no? Con esta avalancha de imágenes que hay en las redes, quizás buscar algo un poquito distinto, ¿no? Yo creo que estamos saliendo de una, bueno, la fotografía, para los que llevamos ya una temporada, vas viendo como la moda, va viendo ciclos donde se llevan unas cosas o se llevan otras. Y ahora tenemos un estilo de revelado bastante característico, Uh -huh. que además es un estilo que te puede gustar mucho, te puede gustar poco, te puede gustar nada, pero que yo creo que en unos cuantos años tendremos un rebote y se llevarán otras cosas. Hace una temporada, pues a partir de una serie de libros, pues teníamos el clásico estilo de Mellado, que fue un referente en fotografía en España y la verdad es que nos enseñó muchísimas cosas y nos enseñó que en digital se podía hacer lo mismo que hacíamos en químico. Sobre todo sus primeros libros, para muchos fotógrafos que estábamos cambiándonos a digital, pues fue una auténtica revelación. Y se estaba utilizando mucho los recursos de edición y se está abandonando un poco la toma. Con esta búsqueda de ópticas antiguas, incluso hay alguna gente que desmonta objetivos y les quita lentes que corregían cosas, Sí. que eso ya es, ya Son es, palabras mayores, pero bueno, a veces los eh, resultados son sí. interesantes. Sí, yo tengo visto en iPhone, en nuestro congreso, tengo visto alguna ponencia que realmente espectacular. Los resultados eran espectaculares y se basaban en aberraciones que los fabricantes han estado muchísimos años Peleando para solucionando. quitarlas y Sí, ahora señor. nosotros buscándolas. Bueno, Entonces, si ahí arriba hubiera nada más que un destello en color blanco, pues la foto sería mm, otra. Además, los colores son magentas y son magentosos, verdosos, y están en la gama cromática tanto del musgo como su complementario. Sería en composición, que el otro día estuvimos hablando un poquito tú y yo con unos amigos de Carrete Digital, pues sería un poco el acento, ¿no? sí, eso es. Sí, sí, sí. Esa singularidad. Yo creo que además, sí, yo veo interesante siempre el buscar la singularidad, ¿no? Porque eh, ¿cómo hacemos que nuestra imagen llame la atención, ¿no? Porque si no, a ver, cada foto tiene su aquel, ¿no? Pero esta podemos decir que si no hubieses jugado con este desenfoque de abajo o esta si no hubiese tenido los puntitos de imagen imperfecta, por decirlo de alguna manera, quizás no llamaría tanto la atención como con esos elementos, ¿no? Quizás, no sé, ese punto diferente a veces viene bien, ¿no? Viene... Yo creo que sí. Lo que hay que procurar es que la luz sea buena. En este, si te fijas, la seta hace la sombra donde debería de venir más o menos el destello, ¿no? Ujú. Y esto pues se consigue pues después de andar probando con flashes en varios sitios, que a veces a la primera no te sale, a la segunda tampoco y a la decimoquinta tampoco, que a mucha gente le parece que cuando ve una foto de estas es la primera y realmente es un trabajo que a veces te sale la primera y otras veces no Claro, te sale y vuelves otro día, que también es interesante sí. decirlo. No, aquí Bueno, me parece que además, pocos fotógrafos hacen fotos a la primera. sí, además de macro, donde, bueno, aparte de la iluminación, las luces, pues siempre trabajas mucho, ¿no? Por ejemplo, este caso, mucho el color, ¿no? Las combinaciones de colores es parte también de tu manera de trabajar la imagen, ¿no? O sea, está la luz, obviamente el color también nos viene de la luz, pero no todo el mundo le da la importancia que quizás debiera, ¿no? Y mucho de tu trabajo
trabajas eso, esos esquemas de color, ese trabajo de color, ¿no? Bueno, es algo que me dijeron hace una temporada y que no me había dado cuenta. Ujú, Desde entonces soy más consciente. ujú, Realmente hay fotógrafos que les va muy bien en blanco y negro y que hacen cosas que a mí me encantan, que realmente veo fotos en blanco y negro y digo, ¿yo por qué no hago esto? Porque no sé, no veo en blanco y negro. Yo no ujú. soy capaz de ver formas, veo colores. Yo soy muy visual, hay varias formas de aprender la información. Hay gente muy auditiva, hay gente muy sensitiva y hay gente muy visual. Y mi caso es que, vamos, mi cerebro solo funciona con imágenes. Prácticamente me dices una cosa y casi lo entero. Sí, Yo sí, necesito verlo, a mí la necesito verlo. verdad que me gusta la riqueza del blanco y negro, pero me gusta la riqueza del blanco y negro precisamente porque suprimo algo que para mí es muy importante, que es la emotividad del color, ¿no? Entonces, de repente, el jugar a decir, venga, a esta imagen, si le quito la emotividad del color, ¿qué me transmite? Y te da juego a otras cosas, ¿no? A jugar solo con el tono, con texturas. Pero, joder, la emotividad del color para mí es tan importante que no puedo evitar. Yo es que me pasa como a ti, yo veo un color. Es que tiene que ser un esfuerzo, ¿no? Para mí, por lo menos, el ir al blanco y negro, ¿no? Durante mucho tiempo, así de broma, en los ambientes fotográficos decíamos que las fotos que te habían salido mal quedaban bien en blanco y negro. Y eso para mí es un prejuicio. Una fotografía buena es una fotografía que el fotógrafo la vio en blanco y negro desde el principio, porque los equilibrios, Mm, las luces, las formas, las texturas, combinan de una determinada forma en color y combinan de una determinada forma en blanco y negro. Hay gente que es capaz de verlo y a mí pues no me tocó ese don. Me tocó sí, sí, pues sí. ser capaz de ver esquemas armónicos de color, ver triadas, ver tetradas, ver Eso es. formas, Mm, disponer los elementos de una forma más o menos armónica, que a la gente en general pues le suele gustar. Esta fotografía son dos, en realidad es un HDR, ujú, porque sabes que estas florecillas, el pseudoazafrán es bastante complicado, y entonces para evitar que se quemara y conseguir un rango dinámico más amplio, aunque parece una foto sencilla, al final a veces recurrimos a recursos digitales para sí. resolver situaciones que a priori son bastante sencillas. Este es un día a mediodía, completamente una luz dura, dura, y está tamizada con un difusor grande, un lastolite de 75 centímetros, creo que es, de estos un trigrip, que lo utilizo muchísimo desde que los descubrí porque me permite trabajar con una mano, usar Mm. la cámara y con la otra mano gestionar el difusor para que la luz venga de la dirección que a mí me interesa. Sí, a mí me llama mucho la atención, bueno, el amarillo siempre me ha parecido un color muy, muy complicado de manejar en cuanto a la luz que incide en él, pero sobre todo en macro. En macro, yo creo que las cosas amarillas quizás son las más delicadas, que como no tengas cuidado, se te disparan y resulta que estás achicharrando el detalle amarillo, ¿no? Incluso más que el blanco, me da la sensación. El amarillo es un color muy complicado. Cuando hacía diapositiva, el rango dinámico que tenía la Belvi eran de 5 pasos, un poquitín menos quizá. Y mi mujer siempre va conmigo cuando salimos y ella tiene un gusto estético muy alto, ella pinta y tiene unas capacidades muy superiores a las mías en cuanto a estética. Y me decía, pues hay aquí una flor y tal, y llegamos a un acuerdo. Si es amarilla, no me la enseñes, porque voy a quedar, voy a tirar la diapositiva y las diapositivas son caras. Y cuando llegó la época digital, las primeras cámaras que tuvimos, pues tenían un rango dinámico igual. Y con una particularidad, y es que ahora trabajamos con 3 canales y el rojo tiene mucha facilidad para quemarse. Entonces, el naranja, el rojo y el amarillo, pues están en esa gama cromática y se solían ir mucho. Pero ahora mismo con las cámaras que tenemos es que si expones correctamente y te fijas bien en los histogramas de color, la capacidad de retener colores en estas gamas, que antes era impensable, ahora es Sí, maravilloso. sí, Aún sí. así, ya te digo que para conseguir detalle en toda la imagen, aquí hay 2 tomas, porque lo que se estaba yendo eran los reflejos de la parte, bueno, de la parte más clara, vamos, es fácil Sí, de sí, sí, identificar. sí, sí. Y esa es una segunda toma. Mm, Aquí estuve un buen rato buscando pues hojitas de colores para tener un buen fondo. Este está hecho con 105, el fondo es bastante amplio, está bastante atrás, y ibas colocando ahí hojita tras hojita hasta que al final pues consigues un fondo que te gusta. Había otra opción que era llevar un folio impreso, pero a mí eso no me gusta. Prefiero mm. trabajar con texturas naturales. Aunque al final
el resultado en realidad es igual de mentiroso. Eso no existía. Al final, yo no veo la diferencia entre poner un folio y andar jugando con las hojitas, pero bueno, yo me lo paso Bueno, mejor con las hojitas, que en eso eso es. soy un poco niño pequeño, no he madurado mucho y entonces me gusta jugar. Bueno, antes de pasar al paisaje, porque también es algo que trabajas bastante, claro, en el macro, bueno, a mí el tema de florecitas y tal me parece dentro de lo que cabe más sencillo, por lo menos para mí, pero claro, cuando nos metemos ya en bichitos, la cosa se complica porque no paran quietos muchas veces. Aquí, cómo te enfrentas a esas problemáticas? Pues durante mucho tiempo andaba con un flash anular en mano Ujú. y eso te permite una gran facilidad para hacer fotos. Con una mano, pues mueves un poquito la ramita donde está la mariposa y con la otra, pues con un buen pulso, que yo de jovencito tenía muy buen pulso, me permitía enfocar y disparar. La iluminación, el problema que tiene es que era muy plana. Y con el Claro. tiempo, pues me di cuenta que los resultados no eran muy buenos. Así que me cambié a flashes de toda la vida, flashes normales. Utilizaba dos, tres, a veces cuatro, lo que hagan falta, depende del sujeto. Pero eso entonces te obliga a trabajar de otra manera. Ya no puedes andar correteando detrás de los bichos porque es imposible. Así que descubrí una teoría que me gusta mucho, que es las teorías BT, que no sé si las conoces. ¿Cómo? ¿Cómo? No, La, no, la teoría BT, BT. no. O por El lo BT y menos el por B. ese nombre, no. No, hay BT y BMT. Ujú. Es la teoría del bicho tonto. Si es tonto, se va a quedar quieto. Vale, vale. Yo Yo dándole es. vueltas aquí digo, ¿qué me está contando? Es De... sencillo. Y la BMT es bicho muy tonto. Yo Mm. recuerdo las primeras veces que apliqué esta sabia teoría, porque al principio me desquiciaba, tenía todo preparado y ya cuando estaba a punto de disparar, yo tengo diapositivas sin nada, con la rama nada más, porque justo cuando disparé se fue. Y era muy frustrante, pero muy, muy frustrante. Así que Mm. al final, un día en Monfragüe descubrí una mariposa que no volví a ver, era la Cerinthia rumina, que no tiene nombre común, no lo puedo decir, pero si queréis buscarla, es una de las mariposas más bonitas, no solo en España, sino de las más bonitas, seguramente, es una Ujú. preciosidad. Y acababa de eclosionar. Entonces estábamos haciendo un caminito, me paré allí un ratito, le hice unas cuantas fotos, bastantes para ser diapositiva, igual 15 o 20 fotos. Y a la vuelta el bicharraco seguía en el mismo sitio y le volví a hacer fotos. Y esas fotos Y son las que más seguía me ahí. gustaron, ¿sí? Bueno. Entonces Ujú. dije, joder, en ese momento me di cuenta, lo que hay que hacer es esto. Con esto sí que se pueden hacer cosas. Y puedes quitar las ramitas del fondo. Y puedes subirlo un poquito. Y puedes poner un flash. Y puedes hacer un montón de cosas que de la otra manera no puedes. Si andas persiguiendo a los bichos, la mayor parte de las fotos van a ser muy de aquí te pillo, aquí te mato, con muy poco control. Y yo lo que Ujú. necesito es controlar. Y si no, pues no hago la foto. Ahora Ujú. últimamente lo que hago para verificar si el bicho entra dentro de la categoría BT o EBMT, le muevo un poco la rama en la que está. Ujú. Sobre todo cuando estoy cansado, ya que hicimos una caminata y a la vuelta pues toca hacer más fotos, pues le muevo un poco la ramita y si el bicho pues se queda quieto, es Vale. un BT. Ya Ese, monto el trípode, ya coloco los flashes, normalmente mi mujer me ayuda con alguno. En este caso, por ejemplo, hay dos flashes que los ves en el ojo, uno de cada lado para dar textura, son muy laterales para dar muchísima textura. Esto es un bichito que tiene unos 5 o 6 milímetros quizás, es una ampliación bastante grande, deben ser 2 o 3 aumentos. Y hay otro flash que está haciendo la luz de contra de ahí, Ujú. de esta hojita, donde estaba el animalito. Ujú. Yo estoy sujetando la ramita por la parte que no se ve, mi mujer está iluminando la luz de contra y el trípode hay un flash y hay otro que está encima de la mochila. Vamos, un panorama. Joder. Y lo de fondo, Pero bueno, con ayuda todo va bien. sí, yo trabajo con red, siempre está Anabel echándome una mano. Y el Muy fondo sí que es luz natural. De hecho, ves que se contagia un poco la luz ahí al exoesqueleto del bichito, en la parte superior se contagia un poquito y se integra, ¿no? bien. Ujú. Muy Al bien. principio probé con un flash de contra por ahí para separarlo, pero al final me gustó más así con ese reflejo, parece menos artificial. Pero bueno, habrá gente que le guste y gente que no, que prefiera un halo blanco, pero bueno. Muy bien. Voy a pasar aquí, vamos a pasar un poquito a... Esto se acerca más a lo que yo suelo hacer. Esto cerquita de casa, supongo, ¿no? Yo hago la mayor parte de mi paisaje o lo hago en los viajes Ajá. o lo hago. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es pasear. Nos gusta mucho la naturaleza y muchas veces salgo y no llevo cámara y me arrepiento siempre.
pero solemos, y otras veces pues salimos a hacer fotos. Y cuando salimos a hacer fotos, pues hacemos un paseíto por la tarde y aprovechamos la primera hora pocas veces porque no me gusta madrugar. Soy un fotógrafo bastante vago para eso y sobre todo porque por el norte los amaneceres no suelen ser muy espectaculares. Ujú. Por aquí por donde vivo yo, la orientación de las playas y todo esto, pues no suelen ser. Hay bastante acantilado que tapa la playa. Las playas tienen Sí. orientación norte y el acantilado está detrás. Entonces, si vas por la mañana hasta que da el sol en la playa, vamos, que son las 12 de la mañana. Entonces, no vale la pena. Hay muy pocas playas por aquí. Cuando viajamos, sí que ahí sí que ya te levantas muy tempranito. Recuerdo de levantar a mi hija con 4 o 5 años a las 3:30 de la mañana para fotografiar algunas situaciones que todavía me lo echan cara. No me extraña, pobrecita. Sí, era muy pequeña y ya. Y de hecho, acababa durmiéndose mientras estaba esperando para hacer las fotos. Ujú. En San Michel, por ejemplo, organizamos un viaje para coincidir que el agua rodeara por completo la isla y allí estábamos a las 4 o a las 5 de la mañana, porque allí amanece más temprano que por aquí abajo, y siempre amanecemos en el sitio cuando hay buenas posibilidades, pero normalmente Claro. prefiero la puesta de sol porque los colores sabes que son bastante más, hay más polución, ya el viento ha movido más la bruma y suelen ser fotos más resultonas. Y lo que busco cuando estoy por aquí, porque ya la verdad que ya he fotografiado mucho mi entorno, pues son luces un poco especiales. Aquí cuando tenemos temporales normalmente los cielos están muy cubiertos y por ahí por tu zona pues te pasa Sí, sí. exactamente igual. Y entonces conseguir mar de fondo con olas suficientemente grandes y con días despejados es muy complicado. Se da muy pocas veces al año, no, cada muchos años. Y que te venga además el viento en la dirección correcta y que te quede así una bruma chula, pues esta es una foto que posible. Es una playa muy conocida, es la playa esta que tiene una iglesia, ¿te das cuenta? Una ermita pequeñita, blanca. Te mandé una foto de ella, no sé si la pusiste. Es la Sí. playa de la ermita de Oporto. Oporto Ajá. separado, no Oporto como el de los portugueses. Ujú. Bueno, pues vente, que te invito. Que el Cantábrico se acaba en Galicia, pero continúa el Atlántico. Continúa el Atlántico. Sí, sí, no, además la zona del Atlántico, toda la zona de... Bueno, hace poco estuve por la zona de Ogrove, Sí. en Rocas Negras, Peñas Negras, no recuerdo, en la zona granítica y la verdad que las costas graníticas últimamente me tienen muy obsesionado, ¿no? Con esas piedras tan pulidas, tan limpias a la hora de componer, que, bueno, he ido un par de veces y seguiré para trabajar un poquito más. Pero bueno, antes, Está, luego buscamos la otra, pero claro, toda esta bruma y cómo nos va generando, ¿no? Diferentes líneas y profundidades, junto con el momento de agua potente, la verdad que va completando una escena muy chula, potenciada además por ese tono, ¿no? Ese color. ¿Cómo ajustas el balance? ¿Eres de los que trabaja el balance en automático y luego lo llevas en procesado a lo que tú buscas o sueles poner el balance en cámara ya para potenciar el mensaje? pues depende. Yo sí, ya te dije que soy muy vago y la Ujú. mayor parte del tiempo, si la situación es sencilla, suelo trabajar en automático porque suelen hacer bastante buen trabajo. Ahora, si hay dominantes muy claras de color, como no quiero que se me muestre un histograma, pues que no sea el real. Si tú tienes Sí. una escena muy azulada, por ejemplo, y utilizas un ajuste de color que no es el correcto, cuando te encuentras la fotografía en el ordenador puedes ver que algún canal estaba quemado y no lo viste en el momento de la toma y que estás perdiendo detalle. En fotografía nocturna, como quiero ver exactamente lo que estoy haciendo y si la linterna que estoy utilizando es la que va a quedar bien, pues suelo utilizar la temperatura en Kelvin directamente. Sí. Depende de la situación. Sí, yo la Este verdad es, que soy mucho también de poner en automático y luego pues lo ajusto según la memoria de color, porque realmente muchas veces tampoco te acuerdas del color, ¿no? El color es tan subjetivo que... Yo si lo veo difícil, siempre llevo una tarjeta de Ujú. blancos. Llevo una color checker y en algunas situaciones donde sé que es muy complicado, estas situaciones de galerna, que hay unas luces súper amarillas. Yo tengo calibrado algunas escenas con 20.000 Kelvin, Ujú. que en mi vida me recuerdo un paso de una tormenta de estas gordas
que es que aquella luz es que era una salvajada, eran unos tonos azules que eran una salvajada. Y dije esto, saqué la IT8, hice la Ajá. foto y cuando saqué un perfil de color para esa situación concreta y me sorprendió que no daba más el tirador y seguía estando azulada. Joder. Y Ujú. esta es en la misma situación, siempre asumimos que los paisajes se hacen con angular, con un 20, un 16, Sí. que es una tendencia también ahora en fotografía. Mm. Parece que no nos llega un 8, no nos llega un 6, no nos llega un 4. Cada vez Tenemos que más meter todo, ¿eh? queremos sacar ahí eso es. Tenemos que desfasar el primer plano y conseguir unas profundidades. Y Mm. yo muchas veces, pues, yo creo que más o menos la mitad de mis fotos están hechas con teleobjetivos. En Sí, exposiciones que tengo hecho, sí. yo creo que casi no había ninguna con angular. Esta está hecha con un Sí, 300, vemos que no, esta es la piedra misma que piedra, sí. tenemos aquí y la Sí, tenemos aquí. Un punto de vista quizás más bajo, más cercano al agua, ¿no? Muy. sí. Estoy en la playa, en este caso estoy en la playa y había Mm. unas olas que es otro día, ¿eh? No es el mismo día. Ujú. Y son unas olas brutales, eran olas de 15, 16 metros. Aquí tenemos que tener también muy en cuenta, bueno, aquí en general, en todas partes, pero yo ya lo tengo más controlado, por eso me refiero siempre a mi zona, que si vienen olas muy grandes, pues te vas a encontrar con un problema, que rompen muy lejos de la costa. Sí, Entonces lo que te llega es un poco de espuma nada más. Las olas que vienen aquí depende de si es marea alta o si es marea baja también. Una ola de 6, 7, 8 metros con marea alta puede llegar al borde de la playa y romper en la arena, digamos, pero mm, las más grandes rompen muy lejos. sí, Así que aquí aproveché otro temporal también de mar de fondo. Bueno, hablando un poco de esto, hay temporales donde lo importante es el viento que empuja el agua y va formando olas, entonces te llegan con ciclos más o menos repetitivos y son olas muy, muy coherentes. Y luego hay temporales que se forman muy mar adentro y mm, entonces unas olas adelantan a las otras, las absorben y van creciendo de tamaño. Y las más rápidas pues van comiéndose a las más lentas. Y estas son las que llegan y a veces pues te encuentras con olas de 3 o 4 metros y de repente te viene una de 7, 8, 10 metros, que es lo que dicen por aquí los percebeiros que hay que tener cuidado con estas olas, ¿no? Las sí, olas de sí, mar de fondo. sí, las secuencias que se van creando, ¿no? Cómo se van combinando la rueda, digamos, de una ola con otra y eso van enganchando y van creciendo y cuando llegan a la zona donde el fondo cubre menos, que va creciendo más aún la ola visiblemente, pues claro, hay que tener cuidado. Merece la Pues, pena observar un poquito durante un rato largo cómo se está comportando el mar, porque si no. y ponerse en un sitio seguro, que a veces veo cosas que la gente no Sí, sabe mucho de las olas. sí. Pues en este caso utilicé un 302,8 Mm. en formato APS. Yo trabajo con varios formatos, la verdad, depende para qué. En macro, por ejemplo, prefiero trabajar en APS. Ujú. Y en paisaje normalmente trabajo en full frame, pero a veces si trabajo con teleobjetivo, prefiero Claro. trabajar con Mm. un formato más pequeño. Tengo menos megas, pero me llegan más que de sobra para imprimir en mis exposiciones, en mis libros. Sí, yo creo que Y aquí, está. pues, Sí. Dime, dime, dime. aprovechando estas olas un poco más Mm. grandes, sabía que iban a llegar a la parte más alta, que Mm. era un buen sitio para estar, y la planificación, cuando conoces muy bien tu zona, ya ves, con esto que tenemos y sabiendo que había olas grandes y que había un cielo despejado, pues era el sitio. Sí, Coincidió otra vez un poco de bruma que hace que los negros no sean negros y esto se consigue con luz o se consigue en el procesado, ya sabes. Yo prefiero hacerlo con luz, prefiero que sean las condiciones, sí, me parece más más divertido. No es interesante. que sea ni Mm. mejor ni peor, no es una cuestión de etiquetas. Mm. Todo, si el resultado es bonito, no hay que darle más vueltas. Lo importante es el resultado, yo creo. Pero yo prefiero trabajar con luz, me lo paso muy bien y la satisfacción personal es muy superior a hacer esto pues con un procesado, levantando en curvas la parte izquierda, llevando el valor 0 a 5 o a 7, pues Mm. me parece mucho más divertido. Y aquí volvemos otra vez a ese contraste de tonos entre los naranjas y los azules, que son colores complementarios y que normalmente funcionan muy bien. Yo esta foto realmente me parece muy, muy, muy sugerente y además es un buen ejemplo para animar a la gente a que no haga fotografía solo con angular, con tele, sobre todo porque, claro, bueno, aparte de la composición, a mí me gusta la sensación de que el mar parece que está, o sea, que está tomada la foto desde el mar, ¿no? Que la ola está avanzando de ti hacia la zona de costa, ¿no? Y parece que tú estás, y encima, como esto está un poquito oscuro,
da un toque de misterio. No sé si me explico, ¿no? Le da un toquecito que una imagen como la otra que era más abierta, pues quizás no puede llegar a transmitir porque es todo como muy identificable, ¿no? Y entonces el tele a veces nos da esa posibilidad, ¿no? de subjetivar. Luego, pues la verdad que me gusta, ¿no? Todo el- la figura ahí potente al fondo y justo estas líneas de nubecitas que le dan un toque muy chulo, ¿no? Parece que está todo en su sitio, ¿no? Y además que tenemos, la foto es la misma de siempre, es primer plano la ola, plano medio el escollo ese y el fondo. Mm. Es que son Sí. los tres planos de siempre. Entonces tiene, a pesar de que está hecha con teleobjetivo, si buscamos bien la situación, no tenemos por qué tener una foto plana en el sentido de que nada más que hay un término, ahí está todo junto en el infinito. Puedes conseguir pues secuenciar la foto y que haya diferentes formas de entrar en ella, que haya diferentes espacios donde verte. Y entre la ola y el fondo es que hay varios cientos de metros, vamos, Mm. bastantes cientos, no sé si no habrá casi más bien el kilómetro. Pero es la ventaja que tiene un teleobjetivo que te permite utilizar en una misma imagen elementos que están muy lejanos. Con un angular esto sería totalmente imposible. Mm. Vamos a irnos a una que está un poquito más lejos. Esto no es cerca de tu casa. No, no. Los tajinastes es una planta que ahora está muy de moda, pero cuando hice esta foto no estaba tanto todavía, pero es una flor que me encanta. Hay dos, hay este y hay otro que es azul, un poquito más pequeño. Mm. Y la verdad que fui en Tenerife, estuvimos 3 o 4 veces ya, fotografiando sobre todo la laurisilva, que es un tipo de bosque que me encanta con sus nieblas. Y esta está hecha cerca del parador, arriba donde se coge, bueno, donde está el billete este de 5.000 pesetas, el Sí, mirador pero aquel que se... ujú, sí, en Tenerife, ¿no? Sí, Dices donde, en Teide, sí. en Ujú. el Teide, sí. Y estuvimos por allí por la tarde, estuvimos haciendo los lagartitos que tienen por allí, que son así muy cariñosos, les echas un poco de comida y posan muy bien, otro vete, ¿ves? Están muy acostumbrados a la gente y con un poco de lechuga y poco más del bocadillo, pues ya nos dejaron hacer alguna foto, con flash también, porque salen solo cuando hay mucho calor. Y entonces ya estuvimos mirando la localización para la noche, encontramos muy pocos tajinastes que estuvieran en flor y uno de ellos me gustó mucho esta convergencia que hay de formas entre la curva del tajinaste por un lado en rojo y la roquita por el otro. La peña del Es- fondo, sí. Está Ujú. iluminado con flash, está iluminado con linterna para dar un tono cálido. El flash Ujú. está haciendo la iluminación general y solo el tajinaste tiene un poco de luz cálida, una LED Lenser cálida. Y la roca pues está iluminada nada más que con la contaminación lumínica, eso no es una puesta de sol, es la contaminación lumínica de los pueblecitos que hay por detrás, que no es tan elevada como para no permitirte una exposición, pues este debe tener unos 12 o 15 minutos Sí. por la longitud de las trazas Ujú. y no tiene más, vamos. Sí, pero claro, por ejemplo, aquí ya la iluminación cambia un poquito, porque un tajinaste puede llegar a medir, no sé, 1,5 metros, 2 metros. O sea, no es como iluminar una setita como las de antes, ya estamos hablando de cosas más grandes. No, esto tiene varios destellos de flash, tiene uno para el primer plano, tiene otro para el tajinaste. Bueno, destellos me refiero a disparar con el pulsador. Sí. Ujú. Lo separo de la cámara y lo pongo donde quiero. Luego iluminé un poquito por la izquierda para uniformizar la luz del tajinaste y le di un destellito al fondo. Así tengo primer plano, esta mata por ahí, el tajinaste, un plano medio un poco más y el fondo. Aquí hay un montón de planos, ¿ves? Que vas circulando por la fotografía desde el tajinaste, el verde, en la montaña. Tiene bastante profundidad gracias a este uso de la luz. A medida que te vas alejando, la luz se va haciendo más débil. El Sí. primer plano tiene más luz, el tajinaste tiene un poquito menos, el fondo tiene un poquito menos, la roca tiene muy poquito menos y al final el brillo. Naranja, rojo otra vez y verde, que son colores primarios. Sí, y queda muy Bueno, bien. naranja no es primario, pero vamos, está en la gama, vamos, es un Ujú. amarillo. Tienes, bueno, este tipo de imágenes, claro, muchas veces la gente, voy a ir un poquito a lo anterior, piensa en el paisaje con estos momentos de luz eh, muy colorida, ¿no? Esta o esta, pero a veces la gente olvida estos momentos de luz, ¿no? Estos en los que los rayos no están coloreando el cielo, pero sí están iluminando
ciertos elementos, ¿no? Y claro, son los que muchas veces marcan una imagen. ¿Sueles buscar mucho este tipo de luces, este tipo de momentos? Este es un viaje que hicimos a Italia, nos gusta mucho el arte, estuvimos en Florencia, estuvimos por ahí, pues estas fotos las hace todo el mundo. Mm, Lo que pasa es que la época en la que estuvimos, pues por así por el campo haciendo paseos, hay unos bosques preciosos que acabamos empapados, llovió todos los días, estos amaneceres súper espectaculares con niebla, nosotros no vimos ninguno. Lo único que vimos fueron días pues con estas nubes, algún arco iris así chulo, pero poco más. ujú, Y esta era una imagen que la vimos varias veces camino a un bosque que nos gustó mucho, fuimos 3 o 4 veces por allí y desde la carretera se veía esta foto. La foto era muy chula. Y de mm, hecho, esta yo te la mandé entera, todas las fotos que te mandé son enteras y con muy poco procesado. Y esta acabé recortándola por arriba, me parecía más profunda. La recorté la parte superior, ese cielo más oscuro. ujú. Y justo uno de estos días que estábamos pasando por allí, nos salió en el medio de la carretera un arco iris brutal y lo único que había allí era una señal de tráfico, por Dios. No había nada, no había nada. Bueno, pues ahí fui esa foto y ya fui un poquito más rápido a ver si esos rayitos de sol que salían eran capaces de iluminar la casa y bingo. A veces, cuando estás por aquí cerca, es que es muy sencillo saber cómo se comporta la luz. Hoy, por ejemplo, yo podría hacer fotos en un sitio, mañana en otro, en verano en otro, con olas grandes, con olas pequeñas. En Claro. algunas épocas del verano sé que hay algo de verde en las rocas y vas a tiro fijo. Mm. Y eso, hombre, tiene su gracia porque conoces tu zona y aprovechas esos momentazos de luz muy bien. Pero cuando estás viajando es que el estrés de ir corriendo, ese estrés de los últimos 15 minutos de luz, que quieres hacer todas las fotos del mundo de un lado a otro, ese estrés a mí me encanta. Ahí sí que ya no soy vago, ¿ves? Ahí ya me pongo las Sí, pilas, Anabel se ríe mucho, me dice que ya me buscará, Anabel es mi pareja, ya me ujú. buscará cuando, cuando acabe. Y aquí pues me lo pasé muy bien porque esto duró muy poquito tiempo, duró unos segundos y llegamos justitos. Yo creo que un minuto después de hacer esta foto ya se había pasado. Sí, Y es que además, marca muy bien la dirección y marca muy bien el ambiente y la atmósfera. lo que tú dices, ¿no? Tienes que estar alerta, porque muchas veces la gente identifica la fotografía de paisaje con tranquilidad, sosiego, llegar a un sitio, ponerse con calma, y muchas veces no es así. O sea, hay momentos que son tan fugaces que, sobre todo eso, si estás fuera, estás más a expensas de lo que te sorprenda, ¿no? Y cuando sale una luz complicada y no has montado filtros y poner portafiltros y sacar el filtro y mirar y medir y es de dos, es de tres. Y cuando ya tienes todo medio montado es que se pasó la luz. Sí, 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 sí. es muy estresante. El paisaje es muy estresante. La gente se... Muy estresante. Sí, yo a En veces algunas ocasiones. cuando o vas con gente en viajes fotográficos o cuando voy con amigos, pasa eso, ¿no? Igual hay veces que hasta tienes que parar el coche y, señores, mirar lo que hay ahí, boom, y venga, ta, 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 ta. Y yo soy, vamos, soy Speedy González, vamos, empiezo, pum, 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 y estoy, cuando hay foto, hay foto. Y, Sí. y hay gente que le cuesta más, igual no está acostumbrado a ese tipo de imágenes, ¿no? Y dice, "Jo, es que eres muy rápido". Digo, ya, ya, pero es que no se puede escapar la foto. Luego, si te da tiempo, pues igual la puedes trabajar más, ¿no? El otro día cuando estábamos hablando de composición, alguien, ¿no?, decía que si no se nos había escapado alguna foto por, por dejar demasiado tiempo a la composición, ¿no? Y aparte de que yo creo que la composición ya en el cerebro, cuando vas a hacer la foto de tanto trabajar, la tienes un poco ya metida, no puedes dejarla. Cuando estás aquí, lo primero es, digamos, captar el momento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego, si tienes tiempo, luego ya vas trabajando un poquito más, ¿no? A ver, el momento de saber a qué botón darle o el momento de saber dónde disponer los elementos no es ahí. Es tranquilamente en tu casa, coger unos recortes de un periódico de diferentes formas y poner un marco y decir, bueno, el cuadrado grande aquí abajo queda de una manera, aquí arriba queda de otra manera, las Ujú. verticales aquí quedan de una manera y allá quedan de otra. Y después al final este trabajo de día a día llega un momento en el que la cámara no tienes que pensar si el botón de delante es el de diafragma o el botón de atrás es el... No,
simplemente surge. En eso consiste ser fotógrafo, en que la herramienta... A ver, yo recuerdo al principio cuando yo trabajé mucho tiempo como electricista y en electrónica y trabajos así un poco más duros. Y al principio cuando veía a los armadores que hacían, yo trabajo en el astillero, y cuando los armadores utilizaban los martillos estos grandes de los machos de 4 kilos y no miraban para él, es que vamos, aquello era... Pero es claro, es que si miras para el martillo no le das al sitio. Claro. Tienes que mirar para el, para el tornillo, para lo que quieras darle, para el angular que quieras poner y nada más. Y con la cámara pasa igual, es que si estás mirando para la cámara, la luz Sí, está yendo. se está No es el yendo. momento de aprender. El Sí. momento es leerte el manual con calma con tu cámara, hacer prácticas en casa fotografiando una cebolla si quieres, tener claro dónde está cada botón, cuáles son las configuraciones que tienes, cómo funciona el autofocus, si es que lo vas a usar, si lo necesitas para el tipo de fotos que hagas. Yo, la verdad es que no lo uso, pero bueno, no lo uso en general. En algunas ocasiones, pues no queda otro remedio. No pasa nada por usar los ajustes de la cámara. Yo prefiero trabajar en manual, pero si un día necesitas trabajar en preferencia de la velocidad o al diafragma o Eso es. para eso la has comprado, viene ahí. Y saber exactamente, tú imagínate que te van a operar de algo y el cirujano presume que él no va a utilizar la tecnología de ahora porque prefiere operarte como en el siglo XIV y que tampoco te va a poner anestesia, ¿no? A ver, la tecnología ha llegado y tenemos que usarla Sí, para sí, sí. avanzar, no para hacer las fotos que se podían hacer antes. Bueno, luego tenemos aquí una imagen. eh, Porque yo te he visto hacer fotos, yo creo que esto igual es, no sé, esto puede ser cualquier sitio, pero te vi una serie de imágenes hechas en un viaje a Marruecos, ¿no? Sí, Y había mucha fotografía de etnografía, de detallitos con luces. Yo vi esta foto y me imaginé que era de allí, pero entiendo que es una tontería, que puede ser de cualquier lado, pero no sé por qué esos tonos siempre pienso que está hecha allí. No sé si es... la textura. Esto era a la izquierda de esta bicicleta había un campo de fútbol. Mm, Era una zona, estuvimos en la zona del Alto Altras marroquí, pueblecitos que son muy poco turísticos. De hecho, en algún sitio nos hicieron la comitiva de recibimiento a ver a qué íbamos allí. Tuvimos que tomar allí el té con los mayores del pueblo, a ver, para explicarles a qué andábamos. Y este era un campo de fútbol de allí de unos críos que estaban jugando y era un fotón del copón. Pero era un mm, fotón, aquello era tierra, los críos súper jovencitos, ahí de 8, 12, 14 años, la luz de puesta ya casi empezando a ponerse dorada y toda la tierra que estaban moviendo, todo una especie de humo, una atmósfera brutal, pero brutal. Yo llevé la cámara al ojo y entonces los chavales cuando vieron que había gente nueva pararon y vinieron a hacernos el corrillo. Y yo, mierda. cago en la leche. Estuvimos por allí un rato con ellos, allí, más o menos interpretándonos por señas. Y uno de ellos, el que tenía pues, más capacidad adquisitiva, supongo, pues tenía una bicicleta ya bastante destartalada, la pobre. Y bueno, yo a la gente no suelo fotografiarla que sean muy visibles, no me gusta, salvo que les pida permiso, lo cual hago muy poquitas veces, que soy muy tímido. Y tiene que ser algo que vea que es que, Fran, te vas a arrepentir mucho. Y esta bicicleta, tengo al crío en la bici, pero ya con luces muy posados y nada espontáneo. Y al final, cuando ya estaba acabando el día, la aparcó allí al lado de... Esto es una casba, un edificio residencial grandote hecho de adobe. Y bueno, en principio hice una fotografía amplia con otra casba que estaba al fondo, así bastante curiosa. Fui extractando hasta que al final me di cuenta de lo que me llamaba la atención realmente de la fotografía era la sombra, lo definida y la Claro. textura. Entonces, al final me quedé con esta foto que define perfectamente lo que es. Y como dices tú, es curioso porque te puedo mandar las dos fotos. Si quieres, te la mando en otro momento y la pones en la edición. Esta foto identifica más este tipo de atmósfera de un país, o por lo menos de un continente, Sí, digamos, es, que otra foto con una arquitectura que podemos identificar perfectamente como bueno, marroquí o como africana. sí. Al final, menos, siempre y cuando el menos tenga todos los elementos que necesitamos, sí que realmente aporta imágenes diferentes. Sí, La importancia de, la empieza a importancia de ver la el luz mensaje, sí. La Sí, importancia de la luz al final reside en la calidad de la sombra que proyecta, ¿no? Nosotros ponemos luz para conseguir una sombra bonita. sí, 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 está claro, está claro. Aquí además una luz, en este caso, pues
directa, dura, no se aporta, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces cuando la gente habla de luz buena, luz mala, bueno, la luz tiene sus propiedades. Para el macro hemos dicho, ojo, pues las luces difusas parece que ayudan mucho y porque dan volúmenes, dan cosas, pero claro, en este caso una luz dura, directa, nos da una sombra clara, nítida y refleja mucho mejor que si estuviese obviamente nublado, que no existiría esa imagen, ¿no? Aquí con otro tipo de luz, pues no habría fotos, No sencillamente. habría No. foto. Ujú. Yo me gustaba siempre mucho la luz suavecita y trabajé mucho tiempo para conseguir tamizar la luz en mis fotografías. Y en un reportaje que hiciera National Geographic en el desierto, que el desierto lo asociamos siempre con las dunas, con luz de amanecer o de puesta, y Sí. este hombre había ido a mediodía. Y Ajá. tenía unos fotones el hombre, tenía unos fotones. Y al final te das cuenta de, jo, pues yo me estoy perdiendo un montón de fotos ahí fuera Claro. porque la luz, haz lo que puedas con ella. Cuando estás en casa, te quedas en casa o vas a hacer fotos y no pierdes nada. Estás aquí pues trabajando en tus cosas o viendo algo o leyendo un libro y si ves que la cosa se pone bonita, pues te vas a una playa, pues a lo mejor a media hora de tu casa. Mm. Pero es que si estás en un país fuera, que a lo mejor a esta zona yo posiblemente no vuelva, pues hay que aprovechar con los recursos que tengas. Y si Sí, vuelves dentro de 10 años harás otras fotos, seguro. sí. Mejores, peores, iguales. Vas a hacer otras fotos porque tu evolución personal está en otro punto y tus conocimientos están en otro punto también. Y tus inquietudes también. Tus Mm. inquietudes como persona se reflejan en tus imágenes. Aprovecha lo que tienes. Si hay luz dura, aprovecha. Y Sí, ahora pues sí, tenemos, entender las posibilidades que da la luz dura, que también aporta cosas, sobre todo eso, ¿no? Cuando juegas con sombras, ¿no? sí, búscala. Busca la foto que te permita la luz que hay. Cuando no la puedes cambiar, únete al enemigo. Eso es, eso es. Mira, bueno, tenemos unas cuantas fotos, pero no quiero dejar de pasar de ver tu, que vea la gente. Bueno, iba a poner tu web, pero mira, tenemos aquí, yo creo que puede ser bastante interesante. Fran tiene un canal en YouTube y tienes un montón de vídeos eh, didácticos, ¿no? Tienes eso, tienes de revelado, entiendo que un poco relacionados con el último libro. Tienes de composición, ¿no? Y también de iluminación para macro, ¿no? Fotografía macro, ¿no? Lentes de aproximación, anillos. Aquí hay mucho material, ¿no? Pues la verdad que debería dedicarle más tiempo a mi canal de YouTube, pero me cuesta mucho enfrentarme al micrófono, enfrentarme a hablar. Y me cuesta bastante, la verdad, me lleva un buen rato. Cuando Ujú. estoy hablando con alguien así como ahora, que estamos hablando de lo que nos gusta, pues no me cuesta nada, pero enfrentarme a solas con el micrófono me cuesta. Intento más o menos tener material de lo que pues tengo más conocimientos y esto pues acaba siempre pues en paisaje, en iluminación, en composición y en procesado. Ujú. Y ahora estoy intentando sacar alguna, si abres listas de reproducción, están ahí un poco agrupados. Ajá. Tenemos edición fotográfica, que esto intentaré hacerle un poco más de caso. Y material fotográfico estoy intentando hacer ahora de lo que voy comprando, cosas que me Claro. parecen interesantes, Ujú. ir comentándolas. Antes te enseñaba pues un pequeño foco que me he comprado para macro de LEDs, que da Sí, un coeficiente de luz muy alto, un 96. No todas las lámparas LED dan una calidad de iluminación tan alta. Y este le sacaré partido dentro de poco, espero, en macro, cuando ujú. nos dejen salir. Cuando nos dejes Y luego salir. hay otra de cómo se hizo esta fotografía que también intentaría darle un poco más de Genial. bombo cuando podamos. En macro ves que es donde más hay porque eso se hace fácil en casa. Y Claro. tengo una serie de tutoriales también porque yo, aparte de dedicarme a otras cosas, pues soy abogado y estudié Derecho y imparto también docencia sobre fotografía y legislación. Y ahí hay unos cuantos tutoriales de los derechos de los fotografiados que se nos olvidan de vez en cuando. Sí, Me sí. queda una sesión también de derechos de los fotógrafos, que a ver si algún día hago.
Y Sí, hay lo otro de también de cómo nitidez de es, ¿no? foto Cómo son las dos categorías, la mera fotografía, ¿no? Y la fotografía, no sé qué nombre tiene la artística, otra, fotografía artística. artística y mera fotografía. Lo Esto de es mera fotografía suena fatal. Suena... Sí, es una reminiscencia, porque nosotros, nuestra ley de derechos de autor bebe, bueno, una gran parte de nuestra legislación bebe de las fuentes germánicas. Mm, Los alemanes han sido unos grandes legisladores desde siempre, y incluso nuestra constitución, varias de nuestras constituciones están muy basadas en el derecho germánico. En algunas cosas, claro, la mayor parte de ello procede del derecho románico, pero hay cosas que ellos llevan mucho tiempo. Entonces esta gente se planteó que si tú te haces una fotografía en un fotomatón, a ver, los derechos de autor, no. ujú. Y si tú te haces una fotografía en una cámara de videovigilancia, derechos de autor, ¿no? Sí, Entonces, ellos lo tenían muy claro y en su legislación está súper claro, está súper definido con ejemplos y demás. Pero cuando el legislador lo trasladó a nuestro derecho, pues esa claridad se perdió. Yo sí, me ha tocado de hacer de perito aquí para la audiencia provincial, y explicarles algunas cosas a nuestros jueces incluso a los abogados a veces es complicado. sí. Uno de los problemas que planteaban era si la foto... Esto es un problema de la legislación que está muy anticuada. Si la fotografía era original o era una copia. Mm, Y claro, en digital el concepto de copia, claro, en legislación es clarísimo. Si yo te veo una fotografía tuya y voy allí mañana con tu foto en la mano y a la misma hora y intento hacer la misma, estoy copiándote, ¿no? Estoy copiando, pero en fotografía, en digital, esto tiene otro concepto, es que tú si coges tu tarjeta de memoria, esa que no debemos de olvidar nunca en casa, y la metes al ordenador, en realidad lo que tú estás vendiendo, lo que estás trasladando, lo que estás enviando, yo lo que te he enviado a ti son copias de mis fotografías. Y siempre trabajamos con copias, porque el original, si quisieras verlo en algún lado, es el que borras en tu tarjeta. Es Sí, curioso, sí, es sí. paradójico, porque antes los originales eran una diapositiva, eran un negativo que tú tenías en tu casa y vendías copias. Y estaba Mm, clarísimo. Pero ahora es que siempre vendes copias y no claro. tienes el original. Técnicamente no tienes el original. Bueno, pues con esto estuve un ratito. Y en nitidez en fotografía, pues aquí fueron los primeros vídeos que hice sobre un tema que a mí me ha apasionado siempre, y es la sensación de nitidez en una imagen. Hay Mm, varios vídeos. Empiezo pues cómo conseguir nitidez antes de la toma, pues cómo influye la velocidad a la que disparas, la óptica, parámetros externos a lo que es la toma, que son previos. Y luego explico un poquito cómo enfocamos las fotos, qué significa enfocar y qué relación tiene eso con nuestras sensaciones subjetivas. Me gusta explicar las cosas en profundidad. Dentro de lo que yo sé, pues mm. intento profundizar bastante y no dejar cabos sueltos. A alguna gente le parece que mando mucho por las ramas, lo cual es cierto, pero creo que todo está muy relacionado unas cosas con las otras. Y acabo pues con algunas técnicas que a mí me gustan bastante, como la separación de frecuencias, los métodos de Dan Margulis. Hay bastantes cosas. Ya no me acuerdo muy bien lo que digo en cada uno de ellos porque ya tienen tiempo, Ujú. pero No, que están pero muy bien. bueno, siempre son Deben de interesantes. estar Bueno, bien porque si haces una búsqueda de nitidez en fotografía en Google, mi vídeo sale, enseguida. o salía de primero. Mm. Bueno, animar también a la gente a que descubra más de tu trabajo, ¿no? Aquí, con las galerías, eh, ¿no? Separado Sí, aquí un poquito, los bichitos que pones, ¿no? Animales más grandes, obviamente, paisaje. sí, Y luego, pues lo que decíamos de los diferentes libros. Este es el último, ¿no? El de Revelado. sí. Supongo que ahí Tantos, trabajarás mucho el tema ese también, ¿no? De la nitidez y sí. demás. Hablo Eh, mucho de edición, más que yo diferencio en una imagen, diferencio varias etapas. Por un lado está el revelado, que equivale a lo que hacíamos en una cubeta, sí. que es sacar lo que contiene ese RAW, Mm, sacarlo a la luz. Luego hay una edición, que es lo que hacíamos en ampliadora, mm, que es el procesado por luces. En color, pues también ponías un filtro en la ampliadora y resaltabas ciertos colores y no otros. Iluminabas unas zonas, hacías un tapado en un lado, hacías
para mí eso es el revelado y la edición. Sí, Y sí. luego hay otra fase que yo no suelo hacer, que es el retoque, que es añadir o Ah, eliminar elementos. Para mm, mí esa parte en el libro no sí. se explica medianamente la eliminación de cositas, porque a veces pues tienes motas del sensor o tienes Ujú. una columna que a veces pues, no debería estar allí. Pero bueno, lo gordo del libro y lo que aporta realmente contenido, que No, creo que yo es... lo de retoque, cuando has dicho las tres, yo estaba pensando en la tercera, en lo de que sería preparar la foto, lo que es la salida de la foto, ¿no? Preparar la foto para cuando vas o a imprimir o a mostrarla en web ¿no? Y el trabajo del enfoque y demás. Ujú. Sí, sobre eso tengo un capítulo completo, gestión de color, Claro. donde, bueno, casi hago un libro. Al final tuve que recortar muchísimo porque la cosa se estaba yendo. Y empecé a escribir y la verdad es que es un tema que pensé que lo iba a despachar en muy poquito espacio y ahora mismo creo que es de los libros que profundizan más en esto. Todos los libros que he mirado, en español seguro, vamos. Ujú. Un libro para fotógrafos que profundicen tanto en gestión de color creo que es el que lo trata más. Y explico por qué. A mí me gusta explicar los porqués. Las recetas a mí se me dan muy mal. Ujú. Me gusta que la gente entienda de dónde vienen las cosas Claro. y sé que es la única forma de fijarlas en tu memoria. Si no entiendes el por qué, al final te acordarás de 3 recetas, harás una acción y nada más. Mm. Y hay un capítulo dedicado a la parte final, Luego el al cambio anterior, de tamaño, que es el arte de de la composición, sí. composición, que es bastante completito. Sí, en ese el primer capítulo es bastante novedoso, no lo vi en ningún libro. Bueno, la verdad que Ujú. si hiciera un libro que ya lo he visto, ya no tendría ningún interés. Tengo que aportar algo Ujú. personal y una visión nueva. Y en este libro el primer capítulo es muy novedoso porque justifico la composición desde el punto de vista de la psicología humana. Ujú. Si existen normas de composición, si existen, tienen que estar basadas en la forma en que el cerebro codifica la información y tiene que ser algo universal. En la charla que hicimos en iPhone en primavera, en abril creo que fue, no, Sí, en octubre, no, hombre, no, en en octubre. diciembre, por Dios. Yo no sé ni en qué mes vivo, ya no sé ni en qué día ni en En, qué mes vivo. en el Congreso, sí, Sí. en diciembre, a final de No sé año. si la viste, pero lo que di es una serie de fotografías y le pregunté a la gente, Sí. eh, ¿veis lo que veo yo? Y el 90% de la gente ve lo que ves tú. Entonces, Ujú. sí que hay normas. Lo que pasa es que las normas no son esas que le llamamos normas. Las reglas no son esas. Las normas son, los colores cálidos te transmiten calidez, los colores fríos te transmiten otras sensaciones, Sí, las líneas te guían la mirada. sí. Esas son normas. Y son normas porque son para todo el mundo. Da Sí, igual. sí, es que al final es el cerebro reacciona ante ciertos impulsos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, cuando son esos, no, la palabra no es impulso, ¿no? Eh, eh, Cuando tú ves algo, eso te repercute a ti en tu cerebro de una manera, responde de una manera. Es como cuando tocas con el tacto una cosa lisa o una cosa rugosa. Tu cerebro también está interpretando eso, pero no es una interpretación visual. Pero en el campo visual es todo eso, es todo el cómo se comporta nuestro cerebro hacia estímulos. La palabra era estímulo, perdón. Hacia Pues en, ciertos estímulos, ¿no? Pues en el libro, el primer capítulo profundiza bastante en percepción humana y justifica el resto del libro. Y de hecho, el resto de las fotos pues, se van justificando desde este primer capítulo. Es, Claro. es profundo, era más. El editor me dijo que, mira, Fran, en el primer capítulo no puedes dedicarle 4 hojas al ojo, porque es que el lector va a pensar que es un libro de fisiología humana. Tienes que dejarlo un menos. Y reduje ese capítulo casi a la mitad y aún así, pues hay cosas. Bueno, en ese capítulo es que a mí me gustan demasiadas cosas y me gusta profundizar en ellas. Incluso hay citas de algunos libros de premios Nobel de Economía que estudiaron la forma en la que se comportan la bolsa desde el punto de vista de la percepción humana, de la asunción del riesgo. Ujú. Y eso es que se traslada también a nuestra forma de hacer fotografías. Claro. Ujú. Hay un montón de cosas que no nos damos cuenta, pero a ti cuando te presentan un plato en un restaurante, hay composición. Hay composición. Bueno, aquí quizás en la alimentación, o en la alimentación no, en la restauración, los primeros fueron los orientales, ¿no? Que le Sí. daban mucha importancia. O sea, se come con los ojos también, ¿no? Y luego, pues bueno, aquí la verdad que hemos sido grandes alumnos, ¿no? La cocina española ha sido un gran alumno de ese mensaje, ¿no? La presentación de los platos ha hecho
que la cocina española esté hoy en día a la cabeza, ¿no? De mucho, quizás yo creo que hoy en día por encima de la francesa, que parecía que en su día era la puntera, ¿no? Pues sí, hay un poco de mezcla de todo. Y los orientales también tienen otro concepto sobre lo que es el espacio negativo, que es un concepto muy oriental que llegó aquí a mediados del siglo pasado. Aquí la gente dibuja la figura. Desde el punto de vista del Zen, lo que dibujas es el fondo y cuando acabas de dibujar el fondo, la figura está ahí, surge. Sí, yo, bueno, lo que suelo hablar muchas veces es eso, ¿no? Que realmente el que nos da la figura es el fondo, porque sin fondo no tenemos figura, ¿no? Si Sí. tenemos un fondo que es igual que la figura desaparece, ¿no? Se mimetiza, no Que puede existe. ser, que puede ser lo que estás buscando, que se Sí, mimetice, depende de lo que estés buscando, claro. El sí, espacio pero negativo puede tener muchas utilidades, claro, claro. Pero claro, si pero quieres que resalte, tiene que resaltar. la presencia del elemento se lo da lo que la rodea. Entonces, al final, no sabes qué tiene más importancia, ¿no? El continente o el contenido, ¿no? El espacio o la forma. Pero sí, sí, sí. La teoría de la Gestalt hablaba siempre del contraste. Cuando se empezaron a estudiar en Alemania, pues en la primera mitad del siglo pasado, Claro. hablaba de que una buena imagen siempre tenía contraste. Y contraste no quiere decir ir al botón, al deslizador de Lightroom y darle contraste, sino que había un contraste o tonal, o un contraste lumínico, un contraste de significados. Y creo que es así. Pero bueno, no todas nuestras fotografías tienen que transmitir contraste. Hay una buena cantidad de fotografías que las basamos en lo contrario, en armonía. Y en Sí, esas fotografías donde el primer sujeto se funde con el fondo, imagínate una vaca asturiana, una vaca cántabra, una vaca gallega, en un prado verde con una niebla brutal, donde el prado, el fondo y la caseta es todo un uno. Y eso es la atmósfera del invierno gallego, ¿no? sí, Depende de lo que busques. Es que al final los elementos compositivos que vas a usar tienen que reforzar el mensaje que tú quieres transmitir. Y en función de lo que te encuentras, tienes que saber que ese día que te digo con esta niebla, pues no vas a conseguir una cara muy bonita y con una iluminación muy chula de una rana, porque es que no hay esa luz. La no puedes poner es. tú con un flash, quizá en macro, pero en un paisaje no. Pero O te puede tienes un fondo muy aportar grande, algo más. Es como lo que decíamos antes de la luz dura o la luz suave. En claro. cada momento si tenemos limón, hay que hacer limonada. Eso está La claro. luz no es buena ni mala, lo que es adecuada o no. Sí, Yo, la luz adecuada sí que lo entiendo, pero la luz sí. buena no. La luz es la que es. Y por último, bueno, el que sería el primero, ¿no? Que fotografía macro, que yo creo que a nivel técnico, yo creo que será de lo más completito que se puede encontrar alguien de fotografía macro a nivel técnico, porque yo creo que lo cuentas todo a nivel técnico. Otra cosa es que luego haya gente que le guste un macro más tipo Sandra Bartocha o un macro más clásico, pero lo que es a nivel técnico yo creo que tratas todo en el libro. Vamos. Bueno, ya hay gente que ha leído este libro y que hace fotografía muy distinta, que me tiene comentado, Eso incluso es, gente, sí, sí, gente muy claro. conocida y que me sorprende. Ah, yo empecé con tu libro, jolín. Jolín, pues que no tiene nada que ver. Pero claro, los Claro. conocimientos son los que son. Después tu sentido estético. A mí me gusta una fotografía realista. Estamos viendo ahí que una de las cosas que hice, que a mí siempre lo dije ya cuando empezamos a hablar contigo, Mm, yo cuando empecé a hacer fotografía estaba muy solo. Y fotógrafos de naturaleza no somos muchos, mm, ahora nos vamos conociendo por internet, pero antes yo estaba muy solo. Había muy poquita gente que le gustaran las manías que a mí. Entonces, cuando veía esos fotones en las revistas de viajes y de naturaleza, de, jo, esto cómo se hace, cómo no se hace, y no tenías acceso a preguntar. En los primeros congresos a los que fui, pues tampoco había muchas posibilidades de claro. preguntar, la gente era muy reacia, muy, muy reacia. ¿Y esto cómo lo hiciste? Y te miraban y te daban una respuesta de que no. Ambigua de, bueno, a ver qué va a Sí, decir, que bueno. entonces, en todos los libros pongo una secuencia de fotografías de cómo se llegó a la final. Mm, Aquí vamos eliminando, modificando cosas que a veces es trampa. Y como yo soy docente, pues al final, si tengo poco tiempo y la condición de luz es la que es, hago la foto buena y luego deconstruyo, voy empeorándola para poder mostrarla, ¿no? A veces está al sí, revés. sí, 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 Pero, tienes que pero no. procuro que Mm, mis fotos sean didácticas y procuro hacer bastantes fotos del proceso. Y en composición, pues también hay mucho ejemplo. También he hecho tutoriales para complementar los libros que he hecho de cosas que son muy difíciles de transmitir
en un En texto y que a lo escrito, mejor ¿no? viéndolo, por ejemplo, en macro hice algún tutorial de cómo utilizar luz de relleno para combinarla con la luz natural, que esto por mucho que te lo cuenten en un texto, está explicado en el libro, claro, pero por mucho que te lo cuenten, sin embargo, lo pones en un vídeo y vas moviendo la luz para arriba y para abajo y es Claro, que se está viendo, o sea, sí. no hay duda, eso se retiene de una forma, Mm. por lo menos los que somos visuales. Los que son más auditivos, pues les cuesta más, claro. Muy bien, muy bien. Pues, Fran, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? De tu trabajo y de tu manera, sobre todo de tu manera de ver la fotografía. Y creo bueno, que la gente disfrutará y nada, que ha sido un auténtico placer. Pues muchas gracias y espero que realmente sea así, que les guste y que les apetezca verlo hasta el final, a ver si llegan hasta aquí por lo menos. Seguro, seguro, seguro. Hay gente que disfruta descubriendo cosas y sobre todo cuando alguien aporta conocimiento. Y yo creo que eso siempre es útil y bienvenido. Pues yo, para mí, la formación es parte indisoluble de mostrar mis fotografías. Enseñar las fotos así sin más, como veíamos en algún congreso, de mira qué guapo y qué alto y qué ojos más rubios tengo. A mí eso es que no me gusta, nunca lo admití, vamos. Es una cosa, esta cerrazón. Si fotos hay un montón de ellas que hacer ahí fuera, por Dios. Sí, Y si has hecho estas, puedes hacer muchas más. Y la gente que si necesita repetir una foto tuya, yo me tengo encontrado muchas fotografías mías que, vamos, están muy inspiradas. sí. Y bueno, pues vale, pues es que el sitio es el que es y si no quisiera que alguien pudiera hacer la foto, yo las fotos que tengo preparadas para libros futuros, pues procuro no enseñarlas. Sí. Ya está, ya está. Cuando, de hecho, el 80 o 90% de las fotos que salen en mis libros pues, son inéditas. Hay algunas que ya las he mostrado y que creo que al lector le puede resultar interesante verlas impresas con otra calidad y otro tacto, ¿no? Pero en general las fotos son para compartir. Y esto yo he conocido a muchísima gente, pues te conozco a ti ahora y igual te vienes un día a fotografiar el Atlántico que te va siendo mucha hora. La zona esta que comentabas de zona granítica, por aquí tenemos unas zonas de transición muy interesantes entre, bueno, hay varias zonas muy cerca de mi casa, hay un triángulo ahí donde está situada justamente la ermita, que posiblemente esté situada allí por el cambio de componentes geomórficos, que solo se da en toda España. Hay un triángulo allí que se introduce unos 50 o 60 metros en tierra y unos 250 o 400 en el mar, es un triangulito casi equilátero, y que tiene unas formaciones muy, muy curiosas. Y a partir de ahí hay una zona de transición entre los gneiss y las zonas metamórficas de granitos, de esquistos y de pizarras. Hay unas zonas ahí de transición en muy pocos kilómetros que son súper curiosas. De hecho, eh, la foto esta que viste con el 300 Sí. y la ola grande y tal, Ujú. esa es una zona de unos 800 o 900 metros de ancho y después de eso hay solo granito ya. Granito de tipo... Es un granito bastante vasto, no es el fino que te gusta a ti, es muy erosionado por el mar. Y luego, si sigues un poquito más para abajo, hacia las rías bajas, pues ya tenemos esos granitos suaves y muy modelados y con el grano muy pequeñito, muy, muy fino. Muy bien, muy bien. Y si te gusta el granito, por aquí hay algunas zonas curiosas. No tenemos unas playas tan espectaculares como el País Vasco, hay vuestros Lapiaces y la zona de Costa Quebrada en Cantabria, Bueno, cada rincón tiene su encanto. pero sí, Muy bien, tenemos cosas chulas. pues me apunto esa visita por ahí. Serás bienvenido. Venga, Fran, muchas gracias. Venga, un abrazo a todos y gracias por escucharnos. Si Venga, algo necesitan, aquí estamos. perfecto. Muy bien. Bye bye.